Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos a Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas y un gran conocedor del tema de Israel. ¿Qué tal, Alberto? Hola, buenas tardes. Bueno, evidentemente todo el mundo sabe que algo está pasando entre Israel y Palestina, pero si nos fiamos solamente de lo que nos muestran los medios de comunicación audiovisuales en España, podemos hacernos una idea bastante poco fiable de qué es lo que está pasando, porque se mezcla en estos momentos, se mezclan lo que son las algaradas callejeras que están pasando no solamente en Jerusalén, sino incluso en ciudades dentro de Israel, donde cohabitan o han cohabitado durante 70 y pico de años árabes nacionalizados y ciudadanos israelíes, y también con lo que está pasando, el bombardeo desde la Franja de Gaza y las respuestas israelíes hacia la Franja de Gaza. Por situarnos, ¿cómo nos enfocarías para adentrarnos en esta fase del conflicto? Sí, bueno, yo creo que hay que tener el foco un poco más amplio de los hechos que estamos viendo en las noticias. Incluso tenemos que remontarnos un poquito atrás en el tiempo, unas semanas mínimamente, porque la sensación que da es que todo empezó el lunes pasado, todo empezó el día de Jerusalén, ¿no? Y mi sensación es que esto empezó mucho antes y que además no es tan espontáneo como parece, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que está ocurriendo y sobre todo la estrategia, por decirlo de alguna manera, de los árabes está muy cargada de simbolismo. Es una escalada de violencia que venimos viendo desde hace unas semanas, a llamamientos a la violencia desde televisiones palestinas, ataques a muchísimos judíos, sobre todo ultraortodoxos, curiosamente, en la ciudad vieja y en los alrededores. Hemos visto vídeos, el famoso vídeo que atacan a un chaval que va en bicicleta, otro que es golpeado por una algarada de jóvenes árabes. Ya hace bastante tiempo, puede que haga un mes o incluso más, un joven abofeteado en el tranvía en Jaffa por unos jóvenes. También estamos viendo que desde Irán, sobre todo el ayatolá Jamenei y el ministro de Exteriores, pues están haciendo llamamientos a recuperar Jerusalén, diciendo que es la necesidad de unirse todos los musulmanes para recuperar Jerusalén. Por otro lado, también vemos que los países árabes que habían estado divididos en relación a los acuerdos de Abraham, porque unos consideraban que era oportuno normalizar las relaciones con Israel y otros consideraban que no, parece que empiezan a converger. Entonces yo pienso que hay una serie de elementos que son previos a lo que ha salido en televisión y que parecen converger todos esta semana, más allá evidentemente de las provocaciones de Hamás, y que en mi opinión buscan dos cuestiones. La primera, desacreditar a Israel internacionalmente, ¿no? Llevarle a una situación que es muy complicada, que es la de tener que reprimir manifestaciones, algaradas, tumultos, revueltas en la Ciudad Vieja, que es un escenario muy complicado, como todo el que ha estado allí sabe, y que las cámaras capten pues una situación en la cual la policía palestina o las fuerzas de seguridad israelí tienen que reprimir a los palestinos. Ahí ya es una situación de luz-luz. ¿Por qué pienso que esto es así? Pues porque con esas imágenes echamos por tierra todo lo que lleva haciendo Israel en Hasbara, en public diplomacy, como lo queramos llamar, durante los últimos 10 años, ¿no? Festival de Eurovisión, un montón de series israelíes más o menos desenfadadas, una campaña muy positiva y muy bien llevada de turismo en Israel, que han llevado a tener una imagen internacional muy positiva. Nunca había tenido una imagen tan positiva de Israel, incluso entre las nuevas generaciones de jóvenes árabes, sobre todo en el Golfo Pérsico. Esa situación
es perjudicial, pero sobre todo es perjudicial que los países árabes, especialmente Arabia Saudí, estén pensando en dar marcha atrás o en frenar ese acercamiento que habían tenido. ¿Por qué? Pues porque frenaría la normalización de las relaciones con Israel. Por eso yo digo que más allá de la cuestión de los cohetes, que es terrorífica, sobre todo para el que vive allí, más allá de las violentas reacciones de los ciudadanos árabes israelíes que estamos viendo en las calles, hay que poner el foco un poco más amplio en la región y ver que esto forma parte, a mi modo de ver, de una estrategia un poco más elaborada, ¿no?, de lo que parece en un principio, y que tiene como objetivo revertir todos los esfuerzos que ha hecho Israel en los últimos, podemos decir, no sé, 10 años, para normalizar su situación en Oriente Medio y para ser un Estado más y que tenga buenas relaciones con los vecinos. Evidentemente, por lo que dices de tu tesis, pues el mayor interesado en esto tendría que ser el propio Irán, porque es el que más se ha visto perjudicado por este acercamiento de los países sunitas en general, del mundo árabe, Israel, un reconocimiento de facto, no solamente del derecho a la existencia, sino de la legitimación de la propia defensa de Israel frente a algunas amenazas, evidentemente contra Irán, ¿no? Pero esto, sabemos que Irán tiene ejércitos delegados entre los hutíes, entre Hezbollah, pero ¿crees que tiene los mecanismos políticos necesarios para poner en marcha, por ejemplo, revueltas en Jerusalén o una respuesta de yihad islámica y Hamás en la Franja de Gaza? ¿O esto es un efecto dominó? A ver, de lo primero, no lo tengo tan claro, es decir, no sé toda la capacidad que tiene sobre los árabes israelíes. Es verdad que sí que puede ser que la palanca de Hamás o la palanca de otros grupos radicales sí que sirva para activar a los árabes israelíes. De lo segundo, es verdad que la relación es privilegiada con Hezbollah porque es su brazo ejecutor, pero crecientemente hemos visto que Hamás y toda la yihad islámica pues tiene una relación con Irán muy estrecha. Buena parte de los artefactos que está lanzando Hamás hacia Israel, no tanto los Qassam, sino pues los FARC o los GAR, son directa o indirectamente de fabricación iraní, ¿no? Son evoluciones de distintos proyectiles iraníes. Y desde el año 2011 o 2014, más o menos, y recientemente también hemos visto algún caso, Israel consiguió localizar e intervenir distintos barcos que llevaban armas, munición, etcétera, bien desde Siria o bien desde Irán directamente a Gaza. Es decir, de manera directa o indirecta, Irán está detrás. Luego hay un elemento que también es importante tener en cuenta. Hay elecciones, o creemos que habrá elecciones, ¿no?, en la Autoridad Nacional Palestina. Y hay una competición, ¿no?, entre Al-Fatah y Hamás por ser el líder del pueblo palestino, por conseguir desacreditar al otro, etcétera. Y en eso Hamás, pues evidentemente tiene una ambición que es controlar todo el territorio palestino. Y ha provocado una situación complicada, violenta, etcétera, en la Ciudad Vieja y en Jerusalén, en algunas ciudades donde hay minorías árabes, para ganar legitimidad sobre todo frente al Fatah. Entonces, esa es otra clave que también tenemos que tener en cuenta, sobre todo de cara a la opinión pública, ¿no? Muchas de las cosas que está haciendo Hamás evidentemente son contra Israel, pero lo que está intentando es lanzar un mensaje a la población diciendo: nosotros somos verdaderamente vuestros defensores, la única vía que tenéis para conseguir las cosas es la violencia. Es lo que ocurrió en 2005, cuando se produce el disengagement en Gaza. El mensaje que quería lanzar Hamás es: hemos conseguido mediante la violencia que se vayan los judíos. Entonces el mensaje sigue siendo lo mismo. Ahora lo que ocurre es que en lugar de caer los misiles sobre Sderot, están cayendo sobre todo el territorio israelí. Pero a mi modo de ver, los terroristas de Hamás lo que están buscando es, primero, ser los únicos
representantes o líderes del pueblo palestino y, en segundo lugar, convertirse en los aliados de una alianza internacional que, evidentemente, a día de hoy ya veremos, solamente Irán está jugando ese juego. Ya veremos si Qatar consigue enganchar a otros países, porque organizó el lunes la cumbre famosa de la Liga Árabe para condenar literalmente los crímenes de los sionistas, etcétera. Vamos a ver si Arabia Saudí cae de ese lado o sigue en el lado que estaba. Claro, bueno, y ahí también tenemos algún atisbo también en Turquía, ¿no? Porque Turquía estaba siempre jugando al doble juego de estar un pie en Europa y un pie en Oriente Medio, y en este momento se ha posicionado directamente en Oriente Medio, ha descalificado a Israel, etcétera, etcétera, y creo que también pretende de alguna manera volver a recuperar algo de prestigio en la zona, ¿no? Sí, Turquía más o menos, yo creo que desde el año 2003, desde que entró Davutoglu como ministro de Exteriores, con la famosa doctrina Davutoglu de Relaciones Exteriores, dejó de ser la placa tornante entre Europa y Oriente Medio para mirar claramente a Oriente Medio, apostó por Oriente Medio. Hay muchas acusaciones de neo-otomanismo, neocolonialismo, pero la realidad es que Turquía, Qatar e Irán conforman un eje que por el momento se opone a otro eje que es Arabia Saudí, Emiratos y por el momento Egipto. Yo creo que esa división del mundo musulmán en cierta medida es positiva para la región, porque hay alternativas, ¿no? Hay dos alternativas, es como si unos quisieran ser más cercanos a la vía moderada y otros menos cercanos a la vía moderada, y hay países que se mueven en medio. Entonces, en la medida en que evitemos que los países caigan del lado radical, yo creo que habremos ganado. En la medida en que haya más estados que vayan cayendo del lado radical, de la opción de Irán, de la opción de Turquía, etcétera, el Oriente Medio será más complicado, será más peligroso y Israel estará pues más solo y tendrá más enemigos, que es una cosa que en principio pues habría que conseguir revertir. Uh-huh. Bueno, el panorama está complejo y es muy difícil en estas situaciones mirar para adelante más que unos minutos, pero yo creo que, por ejemplo, ahora desde la perspectiva israelí, hemos hablado de la situación de Oriente Medio, de la situación de las distintas opciones dentro del mundo árabe. En el mundo israelí me parece que esto ha sido un salvavidas para Netanyahu en el plano personal, porque ahora mismo va a estar al frente de la defensa de Israel y evidentemente no va a haber tiempo para que la oposición presente un candidato en condiciones. Va a haber nuevas elecciones de aquí a 2 meses, pero esta vez Netanyahu va a salir reforzado. Sí, bueno, parece que Mr. Security, como se hizo llamar en los años 90, pues va a volver a jugar esa carta, ¿no? En ese caso le va a venir bien. Además, pues bueno, ha habido, como no podía ser de otra manera, un acercamiento entre Gantz y él, conjuntas de prensa. El enemigo común evidentemente le va a favorecer, ¿no? Parece que además había conformado una alianza alternativa para formar gobierno, pero eso va a ser, como has dicho, pues muy, muy complicado que siga adelante porque ahora la prioridad es otra. Y en unas quintas elecciones, con una situación como la que se está viviendo en Israel, pues es muy probable que la población opte por opciones que primen la seguridad, ¿no? Pues ahí podría tener su opción no solamente Netanyahu, Bennett, Gideon Sa'ar, digamos el espectro del centro derecha israelí. Aunque bueno, también es verdad que Benny Gantz, con su historial militar, con sus operaciones en Gaza y estando al frente del Ministerio de Defensa, pues también podría tener sus opciones. La verdad es que no le podía venir en peor momento a Israel porque si había posibilidades de que se aclarara el panorama político, desde luego esto lo que va a hacer es retrasarlo y probablemente condenar a quintas elecciones. Uh-huh. Bueno, y una cosa también que parece demostrarse de la situación actual es que las famosas, o no famosas, pero esta primavera
O sea, si se hablaba de primaveras árabes, la primavera israelí en los noticieros bendiciendo su campaña de vacunación y mostrándolo como ejemplo, era un espejismo que duró lo que dura un trozo de hielo en un vaso de whisky, como diría Sabina, ¿no? Ahora volvemos a los papeles prefijados en la conciencia colectiva de los medios de comunicación. Israel ataca. No importa que hubo otros que atacaron primero, yo creo que el ejemplo más espléndido, entre comillas, de esto ha sido un ataque que hubo contra un taxista en Jerusalén, que en todas las televisiones se mostró cortado a partir del momento en que atropella gente y no cuando le tiran las piedras que hace que pierda el control y en su descalabro pues atropella gente y que la sigue hostigando y tratando de matar, ¿no? Esto es un poco lo que pasa y sigue pasando, ¿no? Es decir, cortamos la escena un poco al estilo de lo que se llama Hollywood, nos quedamos con el trocito que nos interesa para confirmar la imagen y el estereotipo, ¿no? Sí, bueno, volvemos un poco a lo que decíamos al principio. Todo ese esfuerzo que ha hecho Israel para cambiar su reputación internacional, para cambiar esa pésima imagen que sacan los medios de comunicación habitualmente de Israel, pues parece que se vuelve a revertir. Yo tengo esperanza en que esta crisis sea lo más corta posible y que afecte lo menos posible a Israel. No sé qué va a ocurrir, si va a haber una invasión terrestre de Gaza, no lo creo. Yo creo que es como muy claro, como decimos en España, ¿no? El capote que ha puesto Hamás para que entre incluso en Gaza, y más allá del daño personal que pueda sufrir el IDF, la reputación de Israel se vería por los suelos. Entonces yo creo que no. Además Israel tiene tecnología suficiente para poder hacer, como se dice ahora, ataques quirúrgicos de alguna manera que cause el menor número de daños en ambas partes. El objetivo, si a mí me preguntaran qué es lo mejor que puede hacer, es que acabe lo antes posible, revertir la situación y volver a la política exitosa de diplomacia pública, de series de televisión, de Eurovisión, de la fantástica gestión del COVID que ha hecho Israel, sobre todo con las vacunas, que la verdad es que, bueno, era una faceta de Israel que el mundo desconocía, no los que hemos estado en Israel o seguimos a Israel, pero que era muy positiva, no solo para Israel, sino para toda la región. Bueno, nos sumamos a este deseo de que las cosas no tarden mucho en volver a su cauce. En este momento, evidentemente, en el fragor de la batalla es difícil visualizar el final, pero se tiene que lograr de alguna manera algún tipo de equilibrio, porque ya hemos visto bajas, muertes también de civiles israelíes, lo cual no permite frenar en seco ahora mismo el operativo. Evidentemente, la opinión pública israelí, la población israelí va a pedir una cierta reciprocidad en este tema antes del cese de fuego. Pero como dices, esperemos que esto no se prolongue mucho y que se pueda volver a reconstruir lo que ya parecía que nos encaminábamos hacia una nueva normalidad, no en el tema sanitario, sino en el tema del reconocimiento y legitimidad de Israel, que no siempre fue la peor imagen del mundo, porque recordemos que cuando nació el Estado de Israel, lo saludaron y lo bendijeron, hasta la Pasionaria habló bien del tema, y por citar algún ejemplo que hoy en día sería inconcebible en la izquierda, ¿no? Pero bueno, te agradecemos, Alberto Priego, que nos hayas atendido. Recordamos que tú eres profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, y esperemos volver a contar contigo, pero para hablar no tanto sobre el fragor de la batalla, sino viendo el escenario un poquito más calmo.